sea bienvenido a lo que es en la unidad número 4, Ecología de Comunidades. En este caso, pues vamos a hablar cómo es ese comportamiento de las diferentes comunidades dentro de la parte de ecológica. Lo primero que debemos abordar es saber qué es la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de que es ese grupo de seres vivos, en este caso, que son de diferentes especies, pero que van a vivir o que van a convivir dentro de un lugar en un tiempo determinado. Hablamos de especies, aquellos diferentes animales, ¿bien? Que conforman esta comunidad. En este caso, las metas de los ecólogos de comunidades es detectar las agrupaciones de estas especies. Ese tipo de especies o estas agrupaciones se hacen a través de algo que se llama una lista, ¿bien? Con sus diferentes características y dependiendo de esas características, pues se agrupan como tal. No obstante, pues estas comunidades tienen unas características muy particulares y es que es la composición, una de las características de la estructura de las comunidades es la composición de especies, el ambiente que determina qué especies pueden estar potencialmente en un sitio. Y es que algunas especies pues no están, no son aptas para convivir en ese espacio y por lo tanto pues existen diferentes relaciones simbióticas en este caso, de que pues hace que esas especies pues deban emigrar o haber una competitividad entre ellas. Otro de es que existen las interacciones y allí juega mucho lo que son los factores históricos y topográficos que influyen sobre la posibilidad de la colonización. Y es que, a ver, existen grupos o especies que pues se aprovechan de otros para poder sobrevivir o a su vez sencillamente para existir una competencia. También hablamos de que esas comunidades tienen ciertas características y hablamos de dos características fundamentales. Hablamos de los que son los atributos de la comunidad, que pues desglosa cinco caracteres principales, que es la forma de vida, cómo ellos se desempeñan, cómo ellos pues se desarrollan dentro de ese espacio, la lista de especies, ¿bien? Cómo los animales, por ejemplo, los perros, vienen siendo, pertenecen a un reino, pero ese reino pertenece a lo que es un género, el género pertenece a lo que es una especie, ¿bien? Y pues estas especies pues se van dando, a pesar que tienen las mismas características, hay algo que los diferencia entre sí. Entonces se debe realizar una lista de especies. Otra es la riqueza de especies que existen dentro de esta comunidad. La cuarta es la diversidad que existe dentro de esta comunidad, que son todos muy diferentes, y la estructura trófica como tal que va a existir. Y es que ya hemos venido hablando de lo que son las cadenas tróficas y que para que aquellos animales superiores logren tener alimentos debe existir algo por debajo de ellos, es decir, otros alimentos que son inferiores a aquellos, por ejemplo, a los animales carnívoros o los omnívoros, que son aquellos que están por encima de todos los animales que son herbívoros. Otra de las características son los procesos, que vienen siendo las interacciones entre esas especies. Allí hablamos de lo que es el mutualismo, hablamos de lo que es la competitividad, hablamos de lo que es la simbiosis. También hablamos de los flujos de materias y energía, que ya es tema que ya hemos trabajado, y la dinámica espacial y temporal. Sin embargo, pues todo esto nos lleva a hablar sobre algo que es los nichos ecológicos. Esos nichos ecológicos es el ambiente donde ellos van a estar, donde ellos se van a poder desarrollar. Entonces, cuando hablamos de nicho ecológico, hay alguien que nos indica, un autor que nos indica que viene siendo el espacio multidimensional de condiciones y recursos donde éstas puedan desarrollarse. Pero cuando se analiza el efecto de los nichos de las especies sobre las características de las comunidades, se piensa en aquellas dimensiones que son limitantes y por lo tanto generan competencias entre especies. Un ejemplo de estos viene siendo el alimento, los nutrientes, las condiciones que limitan el uso de ese ambiente, como salinidad, la profundidad, la temperatura. Es decir, aquellos animales que, por ejemplo, son del mar, bien, dependiendo de la profundidad donde ellos se encuentren, donde ellos puedan hacer su vida,
pues no va a ser lo mismo que, por ejemplo, la del tiburón con la de un pez más pequeño, porque pues ellos necesitan desarrollarse en diferentes nichos ecológicos. En plataforma, pues vamos a tener lo que es la evaluación número 4, que es la elaboración de una infografía en base a lo que son las relaciones que existen dentro de esas especies. Bien, allí vamos a hablar de lo que es el mutualismo, vamos a hablar sobre la competitividad, vamos a hablar sobre lo que es la simbiosis. Entonces, ¿qué van a tener que desarrollar? Van a investigar el concepto de cada uno de estos relaciones, ¿bien? Y a su vez van a indicar por medio, van a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. En plataforma, pues también está adjunto lo que es un video en base a lo que deben desarrollar en la actividad número 4. Un gusto haberles acompañado en lo que es la unidad de gerencia, no, ecología avanzada. Un placer. Hasta luego.